Les saludamos afectuosamente una vez más. Voy a poner vista orador. No sé si ahí ustedes me están viendo a mí. El Señor les bendiga grandemente. Y vamos a ir a la Sagrada Escritura para que ella hable primeramente a nuestros corazones esta mañana en el Salmo 4, versículos 4 y 5, que voy a leer tanto en la versión Reina Valera Revisión 60 como en la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. La NBLA dice, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. El Señor bendiga en cada uno de nosotros su preciosa palabra. Hoy nos corresponde continuar meditando en el Salmo 4, avanzando, como decíamos, en estos dos versículos, que dicen, y la traducción que la Septuaginta da de este versículo, y la aplicación que hace el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4 versículo 26, es traducido airaos, airaos, enójense, ¿no? Pero no pequen. Eh, Sin dejar de desconocer que estar en esta situación de meditar en la noche en nuestro día y considerar aquellas cosas que nos parecieron, como hemos ya comentado, injustas, violentas contra nosotros, o injusticias que percibimos en el mundo, o contra terceros, o contra nuestro prójimo, pueden producir en nosotros una especie de ira, una especie de enojo. Eh, el salmista se dirige ahora a nosotros con una exhortación. No podemos mirar esto solamente como un mensaje dirigido a los cercanos a David o incluso solo a los líderes. Tenemos que volver a insistir que esta es palabra inspirada por Dios, compuesta en forma de himno, para ser cantada congregacionalmente. Por lo tanto, es imposible eludir que es una exhortación dirigida a cada uno de nosotros, sean pastores, sean líderes, sean maestros de escuela dominical, sean oficiales de la iglesia o asistentes regulares, seamos antiguos o nuevos. Cada uno de nosotros, a todos nosotros, se nos exhorta teniendo como telón de fondo la, el tiempo de crisis que vive la iglesia, no solo en este tiempo o en los tiempos de David, sino que a lo largo de todos los tiempos, la inestabilidad en el país, los conflictos que son propios de un mundo caído, de un mundo convulsionado, y hasta la acción concertada de los enemigos de Cristo y de la iglesia, que buscan, por cierto, frenar el avance del Evangelio, que buscan socavar las bases de instituciones tan nobles como lo son la familia, el matrimonio, y dañar internamente el cuerpo de Cristo. Es triste cuando estas cosas producen en nosotros no una ira santa, sino que una ira mal enfocada, que se enfoca no en el mal como concepto, sino que en personas, en aquellos con los cuales tenemos conflicto, en aquellas personas que nos han hecho daño o que han actuado de una manera injusta o que simplemente nos parece que su actuar nos afecte directamente o no, es injusto, es pecaminoso. Entonces, ellos son el objeto de nuestra ira, de nuestra rabia, de nuestro enojo. Es en ese contexto, incluso cuando somos objeto de ataques directos, de injusticia, de menosprecio o burla, cuando se nos dice, tanto el apóstol Pablo en la carta a los Efesios como este salmo, tiemblen de ira, pero no pequen. Esta misma instrucción entonces se le da a la iglesia añadiendo
ni deis lugar al diablo, que lo que busca justamente es llevarnos a tener una ira pecaminosa. La ira, por cierto, es un impulso muy poderoso. Eh, Podríamos decir que está al otro lado en términos del concepto de lo que es el amor, ¿no? El ágape. Pero la ira puede ser una fuerza letal cuando se dirige hacia el enemigo de manera explícita. Nace del interior, pero puede expresarse visiblemente por medio de la expresión del rostro, un rostro enojado que hiere de mirar, palabras que pueden ser hirientes, violencia física por la pérdida del control, que puede llevar a acciones irracionales. Recuerdo hace muchos años haber oído de un padre lleno de ira que tiró a su bebé contra un muro, provocándole lesiones gravísimas, porque el niño no paraba de llorar. O sea, la pérdida de control. Agredir a otro conductor, que uno lo ve a veces en las noticias, dos conductores, personas comunes y corrientes, que por causa de un daño en un vehículo se llenan de ira hasta el extremo de agredirse físicamente. Golpes a objetos inanimados. Conocí una persona que en una explosión de ira se quebró la mano golpeándola contra la mesa. Imagínense cómo sería ese golpe para llegar a quebrar su mano. Golpes contra puertas, contra sillas, contra la losa. En fin, hay expresiones de ira, como digo, que pueden ser verdaderamente destructivas. Frente a eso, la palabra dice, ofrezcan sacrificios de justicia, es decir, en el momento en que nuestra mente repasa los eventos del día, mientras meditamos en las injusticias, recordemos que la justicia es del Señor, que Él es el que dará el pago, que no nos corresponde a nosotros, que solo la justicia de Dios es perfecta y confíen en el Señor. La meditación en nuestro lecho es una oportunidad para recordar la justicia divina, que un día pondrá todas las cosas en su lugar. El infierno existe por causa de la justicia de Dios. No habrá impunidad. Y eso es algo que debe alegrarnos cuando en nuestra meditación o en el análisis de la situación cotidiana en el país, en el mundo, uno dice, tanta injusticia, tanta maldad. Bueno, recordemos, queridos hermanos, que no habrá impunidad. Al fin de los tiempos el Señor dará el justo pago a cada uno, pero al mismo tiempo meditemos en nuestro corazón que nosotros mismos hemos sido librados de la ira del Señor, que la justicia perfecta de Dios no cayó sobre mí, sino que recayó sobre su Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien experimentó el beber de la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Y meditemos en eso. Por eso, en ese momento, callemos en nuestro espíritu, acallemos nuestros pensamientos de ira, meditando en lo que Cristo hizo por nosotros y cómo nosotros fuimos librados de la ira celestial. Y que eso sea un aliciente para un descanso efectivo, para poder dejar todas las cosas en las manos del Señor, para descansar en Él y que el Señor sea el que cierre nuestros ojos y nos dé el mejor de los sueños. Que el Señor nos bendiga grandemente, queridos hermanos. Oremos al Señor. Padre eterno, cuando somos testigos de la injusticia, concédenos recordar tu justicia perfecta. Concédenos también recordar, Señor, que nosotros fuimos librados de la justicia, para que tengamos también misericordia, para que seamos compasivos con aquellos que nos han hecho mal, para que tengamos paciencia, Señor, y esperemos en ti y seamos capaces, como decía nuestro Señor Jesucristo, como nos manda el Señor Jesucristo, de orar por aquellos que nos desean mal, de orar y de bendecir a aquellos que nos maldicen o nos ultrajan.
Orar por los enemigos de Cristo y de la iglesia. Orar, Señor, para que el mundo te conozca, para que un mundo rebelde, Señor, pueda volver su mirada hacia ti oportunamente antes, Señor, de que llegue el día del juicio final. Bendícenos, Señor, y pone en nosotros también ese recuerdo, esa certeza en la hora del descanso, en la hora de la meditación, y que podamos verdaderamente descansar en ti, que eres el Dios de justicia, el Dios de paz, el Dios de toda verdad. Te lo rogamos en el nombre y en los méritos de Jesucristo, nuestra justicia. Amén.